Cordial saludo para todos. En la sesión de hoy abordaremos el área de conocimiento de gestión de alcance. Esta área es muy importante para definir los propósitos y los objetivos que se quieren llevar a cabo con el desarrollo de los proyectos. Una de las herramientas más poderosas de la gerencia de proyectos es la estructura detallada de trabajo, también conocida como estructura de desglose de trabajo. En el día de hoy vamos a observar el siguiente ejemplo. En una oficina de registros públicos, o más bien en dos oficinas de registros públicos, se requiere digitalizar la información de los últimos 10 años. ¿Qué tipo de información se requiere digitalizar? Se requiere digitalizar un registro de nacimiento, los registros de matrimonio y los registros de defunción para estas dos oficinas de registros públicos. Observemos cómo es la elaboración de la estructura detallada de trabajo. Entonces, observemos que para elaborar la EDT, también conocida en inglés como WBS, entonces lo primero que identificamos es cuál es el parámetro inicial. Este lo vamos a identificar como las oficinas de registros. Entonces tenemos inicialmente la oficina de registros públicos número 1 y tenemos también la oficina de registros públicos número 2. Después vamos a identificar cada uno de los documentos que se requieren digitalizar. En este sentido, inicialmente empezamos con los registros de nacimiento para la oficina de registros número 1. Después vienen los registros de matrimonio para la oficina de registros número 1. Y finalmente vienen los registros de defunción para la oficina de registros número 1. Después es el proceso de digitalización. Entonces, ¿cómo lo vamos a desagregar o a descomponer? Inicialmente se debe hacer una clasificación inicial, después se debe tomar una foto respectiva a estos documentos, después debe hacerse lo que es la digitalización como tal, vamos a hacer la digitalización y finalmente vamos a realizar el archivo. En este mismo sentido procedemos para el siguiente documento de la misma oficina de registros públicos. Es decir, primero tenemos que hacer la clasificación, después tomamos la foto respectiva, después se hace el proceso de digitalización y finalmente se hace el proceso de archivo de la información requerida. Para los registros de defunción que corresponden a la notaría 1, también vamos a desagregarlos en ese mismo sentido. Entonces realizamos la respectiva clasificación, tomamos la foto, después hacemos el proceso de digitalización y finalmente realizamos el proceso de archivo para cada uno de los elementos. Este mismo procedimiento lo vamos a replicar para lo que es la oficina de registros públicos número 2, donde vamos a tener los registros de nacimiento, donde vamos a tener los registros de matrimonio e igualmente los registros de defunción. En ese orden de ideas, para cada uno de esos registros pues tenemos que hacer una clasificación, una toma de fotografía, tenemos una digitalización y finalmente tenemos el archivo. Y esto lo vamos a replicar para lo que es los registros de matrimonio, donde tenemos clasificación, la fotografía, la digitalización como tal y la realización del archivo. Y así también para los registros de defunción de la oficina de registros número 2. Clasificamos la información, tomamos las fotografías, hacemos el proceso de digitalización y realizamos el archivo respectivo. Como observamos, aquí tenemos el mapa mental de nuestro contenido de proyecto. De hecho, una de las labores que podemos observar es que cuando nos pregunten por alguna información con relación a cada notaría, vamos a poder dar respuesta de una manera ágil y fácil. Ejemplo, ¿cómo va el proceso de digitalización de los registros de matrimonio en la notaría número 1? Entonces observamos notaría número 1, registro de matrimonio, y pues podemos identificar en qué etapa vamos de la misión que tenemos dentro del proyecto. Es igualmente importante entonces incluir en la etapa de gestión de proyecto como tal dentro de la elaboración de la WS, porque todo proyecto tiene una etapa de inicio o iniciación, todo proyecto tiene una etapa de planeación o debe planearse, todo proyecto debe tener unos elementos de control y todo proyecto tiene un componente de cierre.
De esta manera estamos abarcando no solo los productos entregables tangibles del proyecto, sino también abarcando la ejecución y realización de los productos entregables desde el punto de vista de gestión del proyecto. Ustedes se pueden estar preguntando por qué no hemos incluido dentro del grupo de gestión de proyectos el proceso de ejecución. Pues el proceso de ejecución como tal es el contenido del proyecto que lo vemos a lo largo de estos otros dos ramales de la WS. Entonces, vemos que cuando contemplamos una WS o cuando diseñamos una WS, podemos identificar las posibilidades de planear cómo vamos a controlar. Imaginémonos si primero acá tuviéramos los procesos, o si tuviéramos primero los registros, sería mucho más difícil entregar una información de control. En conclusión, cuando estamos elaborando la WS, no solo estamos desarrollando el mapa mental de la totalidad de las acciones que debe comprender el proyecto, sino que estamos concebiendo de manera preliminar cómo vamos a realizar el control del proyecto a través de la visualización de la WS o de la estructura detallada de trabajo. Espero que con este ejemplo haya quedado muchísimo más claro el proceso de elaboración de una estructura detallada de trabajo que se convierte en la herramienta pilar de la gerencia de proyectos. En conclusión, el área de gestión de alcance permite cumplir con los objetivos del proyecto, pero igualmente es importante garantizar la verificación de estos objetivos a través de la validación y la aceptación por parte de los altos ejecutivos del proyecto. Para resumir, el área de conocimiento de gestión del alcance tiene 6 procesos que se reparten a lo largo de las etapas del proyecto: inicio, planeación, ejecución y cierre. Nuestro primer proceso es el plan de gestión del alcance. La planeación del alcance asegura que el proyecto tenga un objetivo claro, definido y oficial. Nuestro segundo proceso es la recolección de requerimientos. Para definir de forma correcta el alcance, es necesario identificar los requerimientos de todos los implicados para así asegurarnos que van a medir el éxito del proyecto de forma objetiva. Luego de esos dos procesos, podemos definir el alcance. Después de analizar los requerimientos de los implicados, se debe definir y oficializar el alcance del proyecto a lo largo de todos los equipos para asegurar que todos sus entregables serán validados con éxito. Nuestro cuarto proceso es crear la estructura desagregada de trabajo. Esta técnica nos permitirá identificar todo el trabajo necesario para cumplir con el alcance del proyecto y que todos los miembros de los equipos puedan identificar cuáles son los paquetes de trabajo que deben ejecutar. Nuestro proceso número 5 es la validación del alcance. Es muy importante que durante las siguientes fases del proyecto nos aseguremos que todos los entregables están cumpliendo con las especificaciones definidas en la línea base del alcance del proyecto. Por último, tenemos el proceso de control del alcance. Para que el proyecto llegue a un feliz término, es necesario controlar de forma estructurada los cambios del alcance, ya que estos impactan directamente el tiempo y el costo del proyecto.